Bueno, tal como lo habíamos anunciado, está con nosotros en el primer bloque de San Nicolás Debate el doctor Martín Brignoli, que es defensor adjunto de Derechos Humanos y Violencia Institucional de la provincia de Buenos Aires. Muy buenas noches, Martín. Bienvenido a San Nicolás Debate. Un gusto. Buenas noches, después de tanto tiempo. Un placer. Igualmente, Martín, mucho para hablar con vos porque, bueno, nueva función, nuevo cargo y en uno, bueno, que exige una tarea, entendemos, bien de campo. Contanos, ¿en qué consiste tu nueva función? Bien, desde el 14 de junio del año pasado tuve la posibilidad de un desafío muy importante en la carrera, que es un cargo provincial, con el acompañamiento obviamente de la Cámara de Diputados y de Senadores en una votación que no dejó entrever, más que polémicas, también por otras cuestiones plenamente políticas. Tuve la posibilidad de este nombramiento dentro de la Defensoría del Pueblo de la provincia y la adjuntía a la cual estoy de cargo es Violencia Institucional y Derechos Humanos. Mi tarea es principalmente recorrer en situaciones donde realmente lo amerita o me lo exige la función, unidades penitenciarias, recorrer también lo que tiene que ver con comisarías de cualquier ciudad o municipio de la provincia de Buenos Aires o las alcaldías donde se alojan detenidos o personas que están esperando su proceso o su debido juicio. En razón de estas recorridas que realizamos, en la provincia de Buenos Aires hay 66 unidades penitenciarias, dentro de las cuales la de San Nicolás es una de las más antiguas, y hay infinidad de comisarías y alcaldías. Las alcaldías son una unidad intermedia entre una unidad penitenciaria y una comisaría. La única diferencia es que no tienen ningún tipo de tratamiento, o sea, no tienen tratamiento de tipo psicológico ni estudiantil, ni pueden desarrollar ningún tipo de actividad o taller dentro de la misma. Tienen otra infraestructura completamente distinta y obviamente están construyéndose más en determinados partidos de la provincia. Nuestra tarea es recorrer y relevar situaciones que por supuesto que puedan llegar a derivar o antes de que deriven en un caso de violencia institucional que puede suscitarse entre un interno y miembros del servicio penitenciario, o viceversa, por supuesto, o personas encargadas del traslado o personal policial. Nosotros actuamos a través de la instancia de un interno o de un personal penitenciario, pero realizamos la contención necesaria no solamente para el reo, sino también para el personal penitenciario, que es un gran número en la provincia de Buenos Aires y que va en crecimiento también. Bien, Martín, obviamente en todo este entramado nadie desconoce que hay una superpoblación carcelaria. Entiendo que en San Nicolás hay alrededor de 1000 internos, todo lo que esto deriva. Digo, los casos más frecuentes de violencia institucional a los que has de alguna manera relevado, que has sido testigo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles situaciones se dan? Por suerte, desde que existe esta adjuntía, que no está desde que está la creación de la Defensoría en el año 2010, la Defensoría tiene aproximadamente 13 años de vida en la provincia de Buenos Aires y es un órgano intermedio y de contralor de otros organismos. La Defensoría puede controlar a ANSES, a PAMI, a FIP o a cualquier organismo del Estado nacional, provincial o municipal para interceder cuando un ciudadano obviamente ve vedado un derecho. En este caso tenemos que hablar de ciudadanos que tienen vedado el derecho de su libertad porque tienen sus garantías constitucionales suspendidas hasta a su debido proceso y el cumplimiento de su condena. Y la tarea de esta adjuntía es muy importante, sobre todo porque nosotros actuamos y concurrimos en base al llamado, por ejemplo, tanto sea de un director de una unidad carcelaria por alguna situación que se suscite, tenemos que concurrir, por ejemplo, si hay el peligro de una fuga, de un motín, en el caso de que un reo denuncie malos tratos o apremios ilegales, que sabemos que en la Constitución Nacional están completamente prohibidos. La cárcel solamente sirve, en este caso, no solamente, que es algo muy cuestionable y polémico también, no solamente para la reinserción laboral y educativa de una persona que tiene la situación por delante de pasar una determinada cantidad de años encerrado, sino también tiene que servir para la posible reinserción sociológica de una persona en una sociedad que obviamente no estuvo en pausa mientras la persona estuvo dentro, y obviamente tenemos que tratar de actuar con celeridad a la brevedad posible, porque por ejemplo si mañana me llaman de la unidad de Trenquelauquen que tengo que concurrir, si mañana me llaman de la unidad de La Plata o de Olmos o directamente la de Mercedes, que es más cercana a la ciudad de San Nicolás o de Varadero o de Junín o Campana, uno tiene que concurrir para obviamente tratar de evitar situaciones que puedan llegar a pasar a mayores. Bien, Martín, una cuestión que hoy en día está como en la vidriera tiene que ver con la utilización de celulares de los presos dentro de cárceles. Contanos cuál es la situación en la provincia de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que es una situación relativamente nueva, de que no tiene ni 3 años, porque se suscitó a partir del 2020 por razones de polémica mundial, de una medida
de salubridad, que al principio poco se sabía de lo que era, de cómo se iba a desarrollar y cómo terminó desarrollándose el virus, pasando en intermedia por lo que sería la vacunación, los tratamientos, a quienes afectaba. En su principio, en marzo y abril del año 2020, se dio a conocer y se habló con expertos, y no solamente en la Argentina, sino que en muchos países de Latinoamérica, se hablaba directamente de las cárceles como focos infecciosos. En el caso de que uno se infectara, al estar encerrados, no solamente se iba a infectar al personal penitenciario, que tiene un régimen laboral bastante diferente a los regímenes laborales que estamos acostumbrados a ver. Ellos pueden trabajar 48 por 72 horas, tienen que vivir dentro de las unidades carcelarias, lo que generaba que fuera muy difícil que los reos siguieran teniendo, por supuesto, en estos casos, la visita de familiares y de amigos o de personas que regularmente dentro de su entorno familiar concurren 1, 2, 3 veces por semana o cada 2 semanas a visitarlo o a llevarle implementos que pueden llegar a servirles para su devenir diario. Así que obviamente se implementó por parte de la provincia de Buenos Aires en comunicación directamente con comisiones del Congreso Provincial, dentro de lo que es el Congreso Provincial, Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia. Uno tiene que mantener un contacto fluido con la Comisión de Derechos Humanos, con la Comisión de Asuntos Penitenciarios y la Comisión de Infraestructura para ver y para obviamente ver la posibilidad del día de mañana generar proyectos de ley que ayuden a mejorar no solamente la infraestructura de las cárceles, porque la respuesta no es solamente la construcción de cárceles nuevas, sino también la modificación de códigos procedimentales y de fondo, que obviamente son los códigos en los cuales nos apoyamos a la hora de una persona estar sometida a un proceso judicial por un delito. Bien, Martín, todos sabemos que en general, si uno tenemos la estadística, hay mucha reincidencia de delitos en la Argentina y bueno, finalmente lamentablemente ocurren y muchos han estado en libertad condicional y pasa. Y la pregunta es, desde lo formativo, dentro de las cárceles, dentro de lo que tiene que ver con el área, con esta defensoría, ¿qué se hace de lo educativo para, bueno, potenciar esa formación y la futura reinserción laboral? Esto es una buena pregunta porque es algo relativamente nuevo que se le dio la posibilidad a la Defensoría de interceder, que es el relevamiento de lo que sería lo tratamental, cómo se trata a una persona dentro de lo que sería una unidad carcelaria. Una persona cuando sabe que tiene que estar 2, 3, 4, 5 años o tiene una expectativa de esperar un juicio o el debido proceso, tengamos en cuenta que los tribunales obviamente están abarrotados de causas judiciales y en muchos casos es más lo que se espera dentro de lo que es esperando un proceso que con una condena efectiva realmente. Cuando vos sabés lo que te toca y qué tipo de recursos podés apelar para llegar a reducir tu condena en base seas o no primario. Lo interesante en estos casos es que nos permiten también relevar lo tratamental y obviamente lo académico, que es lo interesante. Hemos visto muchas situaciones dentro de cárceles de la provincia de Buenos Aires en los cuales los reos estudian, no solamente terminan el primario y el secundario, sino también optan por carreras universitarias que tengan que ver con la comunicación, con la abogacía, con el lenguaje, obviamente los profesorados, y cuando se dan este tipo de situaciones no es a cualquiera, sino que tienen que haber cumplido un determinado porcentaje de lo que sería su condena y por supuesto tener lo que se llama la buena conducta dentro de la unidad carcelaria. Bien, pasemos a otras cuestiones, nos ha ilustrado un poco frente a tu nueva función, pero bueno, en tu profesión de abogado y tu paso en el ANSES, sabemos que siempre estás gestionando, dando una mano desde algún lugar a gente que está necesitando, diferentes tipos de patologías, de la gente de la tercera edad. Contanos, bueno, cómo se lleva adelante también esta tarea que seguís llevando adelante. Bueno, la Defensoría es un organismo muy amplio y lo que nos permite, como te dije anteriormente, interceder con otros organismos cuando no atienden al público como debe. Cuando vemos situaciones en PAMI, con quien tenemos al menos en San Nicolás y otras ciudades que tenemos características demográficas similares, cuando vemos que se llevan adelante prestaciones de manera correcta, es muy fácil el trabajo. Por ejemplo, un jubilado que está esperando una prótesis de cadera o una fecha de una operación concurre a un organismo como la Defensoría para asesorarse si lo están asesorando correctamente o si realmente las fechas que deben esperar son esas. Y es parte de nuestra tarea es darle la contención necesaria y sobre todo la información.
Uno como funcionario no debe solamente, que esto lo opino yo personalmente, no debe solamente circunscribirse a lo que es su tarea. Estando en un organismo tan grande como la Defensoría del Pueblo, uno tiene la obligación de estudiar todas las prestaciones y dar respuesta a través de redes sociales, como pasó en 2020 y 2021, que era la única manera que teníamos de hacerlo por no tener atención presencial, y otra a través de tipo de canales como puede ser el 0800, porque para nosotros no decimos, por ejemplo, que un tema no es de nuestro arbitrio o lo derivo a otra persona. Yo al ser de San Nicolás, si me consultan un jubilado de San Nicolás que está esperando una prótesis o una operación, o directamente quiere saber sobre una internación domiciliaria o un trámite de reajuste que hace 8 años que lo está esperando, o una persona que está esperando el tratamiento de una pensión no contributiva, que es una pensión por invalidez, yo al ser de San Nicolás y de la zona, como puede llegar a ser Ramallo, Varadero, Zárate o localidades cercanas, yo tengo como funcionario la obligación de asesorarme sobre el particular, indagar el funcionario correspondiente, el funcionario me tiene que responder a mí como intermediario del tema, obviamente, porque en este caso la persona me está consultando porque cree vulnerado un derecho o mínimamente cree no tener la información necesaria, y cuando uno la da se da cuenta de que la contención en este caso se cumplimenta porque la persona obviamente te da la confianza de volverte a preguntar otra cosa. Bien, Martín, bueno, ha formado parte de la gestión de la ciudad, sobre todo en tiempos del exintendente Ismael Passaglia. Sí. ¿Cómo ves la ciudad hoy? ¿De alguna manera interactúas con el equipo de gestión? Digamos, ¿y qué cuestiones te parece pendientes para adelante como para seguir un sendero de desarrollo en San Nicolás? La verdad que nosotros asumimos una gestión el 11 de diciembre del año 2011, me lo acuerdo por el número en sí, y era una ciudad que estaba muy relegada, no sabemos en qué lugar. Nosotros nunca hablamos del pasado, nunca hablamos de una herencia, nunca se habló absolutamente nada de... Sí sabíamos que San Nicolás estaba para mucho más y trabajamos de manera muy dura. Desde el año 2011 me tocó acompañar al exintendente Ismael Passaglia en el juego de falta 6 años, después 3 años en ANSES, después en la Secretaría de Gobierno y ahora en este lugar, que es un cargo provincial, pero no me despego para nada de lo que es mi distrito, la ciudad donde nací, donde vivo y donde me interesa que me parece que lo ha dicho también el diputado Santiago Passaglia o el intendente Manuel Passaglia. Yo quiero que San Nicolás sea la mejor ciudad de la provincia y del país también. En muchos aspectos, cuando uno dice la mejor, no es que salgan a la tele por alguna razón. Me interesa que se hable del autódromo, me interesa que haya espectáculos de primera línea a nivel deportivo o espectáculos de primera línea a nivel cultural. Me parece que San Nicolás está marcando agenda en muchos aspectos. Y esto no es solamente correr la matriz que antes teníamos religiosa a una matriz productiva distinta. Me interesa obviamente que en San Nicolás haya generaciones de puestos de trabajo, me interesa obviamente que San Nicolás siga por una línea de lo que es un cordón industrial en camino de la autopista más recorrida de la República Argentina, que es la autopista Buenos Aires-Rosario. Me interesa que se hable de Expo Agro, que se la relacione con San Nicolás. Me gusta ver la palabra San Nicolás cuando veo, por ejemplo, un canal no de cable, sino un canal de aire, como por ejemplo TN o Telefe o cualquier canal sin darle importancia a uno sobre otro. Y me interesa que se hable de San Nicolás no por malas noticias, como por ejemplo lamentablemente vemos que se habla de Rosario en este momento. Sí. Que la dicotomía de la cual se hable de San Nicolás, porque no porque vengan políticos o porque vengan personas a hacer campaña en un año como este, porque en este año es imposible que veamos a personas que capaz que no la vemos cada 2 años, sino porque me interesa que esto confluye en que te guste cada día ser más nicoleño. A pesar de que haya situaciones en las cuales, por ejemplo, haya mucho que realizar, porque hay barrios que, por ejemplo, no están completamente pavimentados, no significa que nadie tenga acceso a las mismas oportunidades. Hoy en día, después de 11 años, casi 12, ahora en el mes de diciembre, de la gestión del doctor Passaglia y después con la continuación de Manuel, y veremos ahora qué pasa en este año tan importante de elecciones. Ojalá que la gente acompañe este camino que San Nicolás empezó y que no le vemos, obviamente, una luz al final del túnel. Queremos que San Nicolás siga en muchísimos aspectos. Hoy vemos, por ejemplo, Barranquitas, vemos La Rixa, vemos lo que era el Arroyo de las Hermanas, lo que era espacios públicos que estaban completamente desaprovechados o que la gente imaginaba que se podían aprovechar de alguna manera. Hoy, cuando lo vemos plasmados en una realidad, no nos interesa quién se opone o no nos quedamos en quién dice que no o quién no quiere un cambio, sino que directamente le damos para adelante con la mayoría de los nicoleños que siguen acompañando de esta manera. Bien. Martín, se nos fue el tiempo, yo te quiero agradecer mucho la presencia, después de tanto tiempo en el programa, sí. Bueno, dando cuenta de tu nueva función y tu mirada de la ciudad, muy amable. Un placer, hasta la próxima. Muchas gracias. Lo vio, lo escuchó.
es Martín Brignoli, defensor adjunto de Derechos Humanos y Violencia Institucional de la provincia de Buenos Aires.